pocos metros, pero me llamó la atención que estaba el hombre como, no quiero decir desenfrenado, pero estaba allí envuelto en en todas sus hazañas, en todo lo que hacía en su trabajo, cómo salvaba personas, todos los premios que recibió, todos los reconocimientos y todas las cosas extraordinarias que hizo. Y la verdad que no puedo decir si era cierto o no, pero estaban allí todos extasiados, las chicas estaban allí boquiabiertas por la grandiosidad de este hombre, de todo lo maravilloso que era y todo lo que hacía. Ahora, no sé si te has topado con alguien así, que todo lo que habla, o sea, vive para decir todo lo que han hecho, todo lo bueno que son, todas sus virtudes, todos sus atributos. Y en eso consiste su vida. Se recrean en lo que fueron o lo que lograron o lo que están logrando hoy en día y viven para eso, para comentarlo. Pero muchas veces, muy en el fondo, en estas personas hay un vacío. Cuando no hay nadie que puede reconocerles, cuando no hay la oportunidad de exaltarse a sí mismos, pues tienen allí un vacío. Muchas veces sus logros, sus habilidades, sus virtudes, lo que hacen es alejarles de Dios. O sea, son tan buenos que no necesitan a Dios. Son tan bondadosos, tienen tantas virtudes que no necesitan que Dios obra en sus vidas, no necesitan una salvación, ellos son todo lo que necesitan. Y la verdad es que muchas veces también esta misma actitud puede llegar a ser parte de nuestra vida, a ser parte de los creyentes o de personas en la iglesia. Filipenses capítulo 3 inicia allí con una exhortación a cuidarnos de personas así, que van poniendo por delante lo bueno que son y van exigiendo también en un sentido que las demás personas vivan como ellos creen que deben vivir según sus propias bondades, según su propia interpretación. Había personas aquí en esta iglesia que querían impresionar a otros con sus buenas obras, sobre todo con su apego a la ley, a elementos de la ley que ya no son necesarios en Cristo porque Cristo las cumplió. Y vemos allí en los primeros versículos del 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y estas personas son personas que atacan a la iglesia, que quieren manipular la iglesia y que quieren imponerle condiciones a la iglesia que no son parte del evangelio. Más específicamente allí a los mutiladores del cuerpo, lo va a aclarar en el versículo 3, dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Los judaizantes no aceptaban ahora la salvación solamente por fe en Cristo Jesús, y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, ellos decían que a Cristo había que añadirle las obras de la ley, y una de las obras de la ley era la circuncisión. Y Pablo les está diciendo: guardaos de personas así que están tratando de impresionar. Dice, porque además, dice, nosotros somos la circuncisión, nosotros los creyentes, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es muy significativas estas palabras. Dice, nosotros sí somos la circuncisión. No sé si recordamos al principio que coincidimos con Colosenses, que decía que Dios efectuó en nuestro corazón la circuncisión, quitando de nosotros o matando en nosotros el pecado en un sentido.
¿sí? Efectuando allí la salvación. Y dice allí que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estas personas se gloriaban en sí mismos, en lo que ellos habían podido lograr, en lo que ellos lo que ellos habían alcanzado, y tenían confianza en su carne, en sus fuerzas, en sus esfuerzos, en lo que los demás podían ver, y se ufanaban de ellos, ¿sí? Tenían grandes cosas para ufanarse. Y Pablo es curioso porque dice en un sentido, mira, si hay alguien que puede alardear, si hay alguien que puede ufanarse de obras buenas, ese soy yo. Y suena un poco extraño. Pero vamos a ver lo que dice allí el versículo 4 en adelante. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Tú crees que has hecho bien? Yo he hecho más que tú. ¿Tú crees que tienes méritos, que tienes posibilidades de ganarte el cielo? Pues yo tengo más. Dice allí, circuncidado al 8º día. Eso era parte de la ley. Y Pablo lo tenía cumplido. Dice que es del linaje de Israel. Dice, yo soy verdadero israelita. Si tú vienes a decirme a mí que te has ganado el cielo, mira, yo fui circuncidado al 8º día. Además soy del linaje de Israel. Dice allí de la tribu de Benjamín. Los benjamines allí fueron importantes también. Hicieron cosas malas, pero también cosas buenas en la tribu, en Israel. Dice hebreo de hebreos. Aparte dice, en cuanto a la ley, soy fariseo, o sea, de una de las castas religiosas más poderosas en Israel. Dice, en cuanto a celo, hasta fui perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo dice, mira, ninguno de los judíos puede venir y decirme que yo no tengo cosas buenas que mostrar, méritos que mostrar. Es más, si vamos a analizarlo desde el punto de vista religioso judío, yo fui hasta el extremo. Yo vine y perseguí la iglesia de Dios, pensando que era lo correcto. O sea, si hay alguien que se ha esforzado por agradar a Dios, con mis propias obras he sido yo, está diciendo Pablo. ¿Tú vienes a ufanarte? Dice Pablo, yo más. Y nos puede parecer orgulloso, ¿verdad? Nos puede parecer allí que Pablo se está saliendo del sentir. En el capítulo 2, Pablo nos ha dicho, debemos tener el sentir de Cristo, que fue humilde, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló y hasta fue a la cruz. Y ahora viene y dice, yo tengo más que todos vosotros. Qué extraño. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es presentarnos un gran contraste. Mientras algunos se están enfocando en cosas terrenales, en cosas de la ley, en su apariencia ante los demás, en su nivel de espiritualidad ante otros por cumplir la ley, la gran meta de Pablo, y que vamos a ver versículos 7 en adelante, la gran meta de Pablo es conocer a Cristo e identificarse con Cristo. Cristo era su mayor tesoro. Y así como en la ilustración que puso Cristo en Mateo 13:44, de un hombre que está en un campo y encuentra un tesoro en ese campo, y ese hombre sale de allí y va a su casa, y dice Cristo en su ilustración que vende todo lo que tiene para comprar ese campo, porque sabe que en el campo está su verdadera riqueza y está dispuesto a vender todo, hasta el regalito de su abuela que tanto le ha costado, o el tesoro familiar, está dispuesto a venderlo todo, a deshacerse de todo, porque hay algo mejor. El tesoro de Pablo es Cristo. Pablo dice, mira, yo he dejado todos los logros atrás, todo lo que acaba de relatar, todo lo que yo soy como judío, todo lo que para las personas es muy bueno y me daría un buen nivel, yo estoy dispuesto y estuve dispuesto para dejarlo.
todo lo que alguien podría decir, por lo que yo podría decir que me he ganado el cielo, por el que Dios me aceptaría por mis obras, por mi justicia, Pablo lo ha dejado para alcanzar su mayor tesoro, que es Cristo. Pablo dice que sus propios logros, lo que se había esforzado en conseguir, las ha dejado para aceptar la justicia de Cristo. Se ha apoyado en la justicia de Cristo. Y esta justicia de Cristo, Pablo va a decir que en un sentido le afecta en dos formas. Vamos a ver allí. Versículo 7. Ya hemos leído hasta el versículo 6. Versículo 7 nos va a decir que esta justicia de Cristo tiene su efecto en un sentido pasado. Dice allí, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado. He llegado ante Cristo en un momento en particular de mi vida. He sido enfrentado con Cristo. He visto la luz de Cristo, que es el testimonio particular de Pablo. Y dice, todas las cosas que yo he vivido, todas las cosas que yo he tenido, que he alcanzado, palidecen delante de Cristo. No tienen valor. He visto la gloria de Cristo mismo y todo lo que yo he alcanzado no sirve para nada, no vale para nada. Y dice, para aceptar el amor de Cristo, he dejado a un lado mis excelencias humanas, he venido a Cristo humildemente. He estado delante de Cristo y no he empezado a decir, oye Cristo, pero es que acuérdate que yo soy de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey de Israel, Saúl. Bueno, sí fue malo, terminó mal, pero era el primer rey. Oye, acuérdate que yo soy hebreo. Mira, me circuncidaron a los 8 días, he cumplido la ley. No, Pablo llega delante de Cristo y se humilla, deja todo a un lado, porque mira la majestad de Cristo. No pone sus logros como excusa. Nada se compara con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Y Pablo simplemente llega y pone todo a un lado para conocer el amor de Cristo. Pero no solamente en el pasado, sino que muestra un efecto cotidiano, presente hacia el futuro. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida delante de Cristo. Para tener la salvación, yo puse a un lado todas mis fuerzas, todas mis logros, pero ahora todavía las estimo. Dice, ciertamente aún todavía estimo todas esas cosas como pérdida. Y dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No quiero que nada se interponga en mi camino de conocer a Cristo. Cristo sencillamente es lo mejor que puedo tener. No porque me conformo, sino que Él es excelente. ¿Sí? Él es el todo. Ya no solo de conocer su amor que me salvó, sino también de apreciar la belleza, la excelencia de Cristo, su superioridad. Dice allí la superioridad de su conocimiento. Ahora alguien puede preguntarme, ¿cómo es que hacer cosas buenas me estorban de conocer a Dios? ¿Cómo es que portarme bien, cómo es que cumplir con requisitos bíblicos, vamos a decirlo así, me puede estorbar en conocer a Dios? Me puede estorbar en alcanzar una mayor comunión con Dios. ¿Cómo es que me puede estorbar para la salvación? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en lo que va a explicar allí en el versículo 9. Dice el versículo 9. Dice, bueno, seguimos en el versículo 8, no lo hemos terminado. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A ese nivel Pablo está hablando. Y dice el versículo 9, y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es su justicia. Sí, yo pude haber logrado cosas buenas, pero realmente lo que cuenta aquí es la justicia de Cristo y no mi propia justicia. Para ser salvo, yo necesito la justicia de Cristo. Yo necesito poner a un lado mis justicias y ver la justicia de Cristo. Porque la justicia, mi justicia, no se compara en nada, no tiene comparación con su justicia. Él es completamente santo y yo no lo soy. Es más, Isaías dice que sin Dios, sin Cristo, todas nuestras justicias son como trapos sucios delante de Dios. Cuando vamos nosotros delante de Dios con nuestras justicias, a Dios eso no le satisface, porque lo único que satisface a Dios es la justicia de Cristo. ¿Sabes algo? Si yo llego delante de Dios con mis justicias, estoy perdido. Estoy perdido. Porque a Dios lo único que le satisface es la justicia de su santo Hijo. Su justicia aplicada a mi vida por haber confiado en Cristo para salvación. Y esto es ciertísimo para la salvación, pero es también cierto para la santificación. Hay muchos creyentes que se apoyan en sus buenas obras para agradar a Dios. Bueno, esta mañana hemos tenido problemas con el sistema, se ha cortado la conexión y bueno, como veis ya no estoy en la iglesia, pero me gustaría continuar con, eh, con el mensaje donde nos quedamos, así que vamos a tratar de volver allí nuestra mente a donde quedamos. Y estaba hablando hasta donde llegó el video anterior, que es indispensable que entendamos que no podemos depender de nuestra propia justicia. Es la justicia de Cristo. Es por la justicia de Cristo, no por mi justicia. Pablo dice que y ser hallado eh, en Él, no con mi propia justicia, es lo que dice allí el versículo 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Mis justicias no son nada en comparación con su justicia, porque Él es completamente santo y no yo. Y decía que Isaías dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos sucios. Y por eso necesitamos la justicia de Cristo, que fue santo en todo. Decía también que si yo llego delante de Dios y lo que tengo para presentar delante de Dios son mis justicias, la verdad es que estoy perdido porque lo único que a Dios le satisface es la justicia de su santo Hijo, su justicia aplicada a mi vida por haber confiado en Cristo por fe para salvación. Ahora, esto es ciertísimo para la salvación. Y creo que aquí terminaba el otro video. Pero es cierto para la salvación, pero es también cierto para la vida del cristiano, para la vida diaria del cristiano. Sabes que hay muchos creyentes que se apoyan en sus buenas obras para agradar a Dios, en lo que han sido o en todo lo que han hecho, en cómo se han ganado el favor de Dios y se ufanan de su humildad, de su caridad, de su servicio. Y Pablo dice, mira, yo he dejado a un lado mis méritos humanos, mis logros humanos, para conocer a Cristo. Para conocer a Cristo, sí, para la salvación, pero también para toda mi vida. Ahora, claro que sí, hago buenas obras, pero no basadas en lo que yo puedo lograr, sino basadas en la gracia y en la justicia de Cristo.
Y lo que va a decir Pablo es que mi vida no se basa en mis logros cristianos, sino en Cristo. Y eso es lo que debe llevarnos a hacer las buenas obras que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque le conozco a Él cada día más. No solo porque conozco algunas cosas de Él, sino porque le conozco a Él personalmente. Tengo comunión con Él. No me quedo estancado allí en lo que he logrado porque mi meta se extiende hacia el final. ¿Cuál sigue siendo la meta? Dice conocer el amor de Cristo, pero dice también y el poder de su resurrección. Es conocerle a Él y experimentar el poder de su resurrección que nos trajo vida espiritual y por la que nos da y nos ha dado su justicia. Ahora piensa, hermanos, si Dios resucitó a Cristo Jesús, Dios entonces tiene poder para salvarnos y tiene poder también para darnos vida espiritual, tiene poder para transformarnos. El poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que opera en nosotros también, dice Pablo, que puede transformarnos, que puede transformarte. ¿Crees que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo? ¿Crees que Dios tuvo el poder para resucitar a su Hijo Jesucristo? Entonces cree también que Dios tiene el poder para transformar tu vida. No solamente conocer el amor de Cristo y el poder de su resurrección, sino participar de sus padecimientos, incluso, dice Pablo, hasta la muerte. Ahora mira esto, Pablo, el deseo de Pablo era de identificarse de tal manera con Cristo que esto le llevaba a estar dispuesto a sufrir si era necesario por la causa de Cristo, llevando sus padecimientos. Porque si Cristo el justo padeció, yo no soy más justo que Él. Probablemente también tendré que identificarme en sus padecimientos, en su muerte, y es lo que experimentó Pablo. Y dice, y al final seré resucitado también con Cristo. Y un comentarista dice, da esta frase de la vida de Pablo, como si Pablo está diciendo, quiero vivir de tal manera que sea digno de resucitar con Cristo. Que mi vida sea de tal manera en esta tierra, identificándome con Cristo en su vida, que sea digno yo de resucitar como Él, no por mi justicia, sino por haber confiado en la justicia de Él. Ante una vida así, podríamos llegar a sentirnos avasallados por este sentido de perfección, de impecabilidad quizás, de entrega, esta intensidad, como si nunca podríamos llegar a ese nivel espiritual de Pablo. Y pensamos y sabemos que no se puede ser perfecto aquí en esta tierra, pero vemos a Pablo, vemos a los apóstoles y los vemos casi perfectos. Y no sé, te pregunto si puedes pensar en Pablo, por ejemplo, pecando. ¿Te puedes imaginar a Pablo quizás mintiendo o quizás teniendo un mal pensamiento solo por mencionar algo? Y decimos, no, si todos somos pecadores, es imposible alcanzar la perfección en este mundo, a pesar de que hay algunos que piensan que sí se puede alcanzar. Pero no es lo que muestra la Escritura. Es imposible alcanzar la perfección aquí porque todavía está en nosotros la naturaleza pecaminosa. Pero cuando vemos a Pablo, cuando vemos a estos líderes, a estos hombres de Dios, los vemos casi perfectos. Y Pablo tiene el cuidado de que no nos quedemos con esta impresión. Y nos dice, sí, yo he tenido muchos méritos, pero he renunciado a eso. Los he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Y quiero, y mi enfoque, mi meta es alcanzar este conocimiento de Cristo, este conocimiento de el poder de su resurrección. Pero nos dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. No pienses que he alcanzado la perfección, porque no soy perfecto.
Aún no he alcanzado todo el conocimiento de Cristo, de lo que viene hablando el versículo anterior. No he alcanzado todo el poder de su resurrección. Sí veo que Dios está obrando en mi vida. Sí veo la manifestación del poder de Dios en mi vida. Pero, ¿sabes? No he experimentado todo el poder de su resurrección. Ni tampoco he padecido como Cristo padeció. Todavía no he sido resucitado. No soy perfecto. Y Pablo dice, mira, entender que no soy perfecto no me lleva a no hacer nada. No, estoy luchando, porque dice allí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, me esfuerzo, pongo todo mi interés, pongo todo mi empeño. ¿Por qué? ¿Por ganar el favor de Dios? ¿Por ganarme la salvación o ganarme un lugar, un puesto? No, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual también aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y Pablo dice, yo estoy luchando porque yo he sido llamado, asido por Cristo, tomado por Cristo para la salvación, para la santificación. Y mi meta es alcanzar esa santificación, parecerme más a Cristo. Y yo me he asido, me he sujetado a ese llamamiento de Dios, a esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Y yo sé que en este mundo será imposible ser perfecto. Veo cada día en mi vida y parece que me desanima, pero yo sigo, yo me esfuerzo, porque yo quiero ver lo que Dios hará con mi vida. Yo quiero ver la manera en que Dios transformará mi vida y se glorificará. Y yo estoy asido, sujeto a su promesa, estoy sujeto a su gracia. ¿Sabes, hermano? Dice Pablo, y ahí a sus lectores en Filipenses, y para ti y para mí hoy. ¿Sabes? No soy perfecto, no que lo haya alcanzado ya, pero estoy sujeto allí a esa gracia, estoy sujeto allí a esa promesa de Dios de transformarme. Ahora, aquí me gustaría hablar de la conexión entre la gracia y mi esfuerzo. Tenemos que saber y recordar, y ya lo he dicho muchas veces, y quizás me dirás, pastor, ya lo has repetido muchas veces, pero Pablo allí en el capítulo 3 versículo 1 dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Yo voy a tomar esa excusa allí de Pablo. Pero es que tenemos que recordar que mi salvación no es por mi esfuerzo. El origen de todo está en Dios. Dios es el que produce en nosotros la salvación. Dios es siempre el que da el primer paso. Y Dios ha dado el primer paso. Dios ha enviado a su Hijo. Pero Dios también da el primer paso de llamarnos a través del Evangelio, de llamarnos a través de su palabra. Y nosotros lo que nos queda es responder. Nadie puede ser salvo por su propia fuerza. Nadie puede ni siquiera producir arrepentimiento. No podemos producir fe en nuestra fe o en nuestra capacidad para aceptar la salvación, nuestra capacidad para yo arrepentirme y creer en Cristo. No es Dios quien da el primer paso. No es por mi fuerza, es por la gracia de Dios, por descansar, poner mi fe en Cristo, no con mis justicias, como ha dicho Pablo, sino con las justicias de Él, no porque soy muy bueno o porque tengo la capacidad de convencer a Dios de que me salve, sino porque descanso en que Él ha hecho el sacrificio. Ahora, esto es verdad en la salvación, pero para la santificación tampoco es por nuestro esfuerzo humano, separando separando el esfuerzo de la obra de Dios. Nadie puede ser santificado por su propia fuerza. Cuando,
Cuando yo trato de luchar contra el pecado con mis estrategias psicológicas, frenos humanos, limitaciones humanos, sabes que no puedo vencer, o por lo menos no puedo vencer permanentemente. Necesito siempre de la gracia de Dios. Y esto puede llevar a muchos a rendirse, a no hacer nada, porque podrían pensar, si Dios quiere que cambie, entonces, y no es por mi fuerza, pues que Él lo haga, que Él me cambie. Y si no cambio, pues será culpa de Dios, porque Él no me ha cambiado, Él no me da la victoria sobre el pecado. Pero esto no es lo que vemos aquí, no es lo que vemos en la vida de Pablo, no es lo que él quiere transmitir. Sí debe haber un esfuerzo del creyente, no de una persona para salvación, sino un esfuerzo del creyente, una lucha constante por buscar la santificación. No confiando en que tiene fuerzas en sí mismo para luchar, sino dependiendo de las fuerzas de Cristo. Ahora estaba pensando cómo ilustrar esto, que a veces es un poco difícil de entender la interacción allí entre la gracia y el esfuerzo que se requiere de nosotros. Y y recordaba hace un par de semanas quizás, estaba en un sitio y probablemente has estado allí en estos parques de atracciones donde está una cama elástica con una estructura allí, con unas gomas que van sujetas a un arnés y te ponen allí el arnés en la cintura y entonces puedes saltar y con la cama elástica te impulsa y estas gomas te elevan y puedes elevarte hasta 3 4 metros por encima de ti. Y claro, yo estaba allí, estaban todos los niños y yo veía a los niños, yo nunca me había subido a esto y pues un poco de orgullo dije, pues si los niños estaban mis dos hijos y decía, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? Además, nunca lo he hecho. Y bueno, probablemente nunca más lo volveré a hacer, pero me pareció muy interesante para ilustrar. Ahí estás con el arnés y con las gomas y tú te impulsas y sales elevado por la acción allí entre la interacción entre la cama elástica y las gomas que te elevan. Pero es ilógico pensar que es por mi fuerza que yo me he elevado a tal altura. Yo no tengo capacidad en mis piernas para impulsarme de esta manera. Son las gomas, es el sistema el que me ha elevado, el que me ha llevado a este nivel. Y está esa parte del sistema. Pero piensa un momento, porque podríamos pensar cuál es mi parte. Y creo que también es, no sé si lo has experimentado, pero si no es también lógico pensar esto, que si tú te cruzas de piernas y no haces nada, te quedas colgando allí y no hay nada que no puedes participar allí del movimiento. Sí, las gomas, todo el sistema está listo para hacerte elevar, pero tú también tienes una parte, tienes que dar un paso, tienes que saltar. Ahora, mm, este ejemplo es un poco limitado cuando hablamos de Dios y de la forma en que Dios obra. Porque ciertamente está la cama elástica y las gomas y tú tienes que dar el primer paso. Pero con Dios no es así. Es Dios siempre el que da el primer paso. Y Dios lo ha dado. Dios ha dado a su Hijo, como ya he mencionado. Y también nos ha llamado a la salvación. Nos ha llamado al Evangelio. Y nuestro primer paso, vamos a decirlo así, es responder a ese paso que Dios ya ha dado. Esa es mi parte. Dios no me va a obligar a funcionar, vamos a decirlo así. Yo tengo también que cumplir con la parte que me toca. Y yo no puedo decir que ha sido por mi fuerza. Tengo que decir que al final ha sido
porque Dios ha obrado. Y yo he tenido una parte muy, muy pequeñita allí. Entonces, el mérito, al final, el mérito es de Dios. Eh, y esta es más o menos la idea entonces, de que yo tengo una parte de responsabilidad, pero Dios ha dado el primer paso y Dios quiere llevarme, impulsarme a su propósito. Pablo prosigue allí y nos da, nos habla con un sentido de mucha humildad. Continúa ahí el versículo 13 y nos dice, hermanos, yo soy igual que vosotros. No creáis que yo soy perfecto. No creáis que soy superior, que soy de alguna élite allí espiritual. No, dice hermanos. Y dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Nuevamente nos dice que sepáis que no he podido alcanzar la perfección. Yo no he podido alcanzar la perfección. Aún está el pecado que mora en mí. Y casi podemos escuchar este eco de Romanos capítulo 7, donde él mismo nos cuenta de la gran lucha que tiene internamente, porque no siempre puede hacer el bien. Está luchando contra el pecado, pero muchas veces fracasa. Y casi ya terminando el capítulo, en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de debilidad, de este cuerpo de putrefacción, de este cuerpo de impotencia para agradar a Dios? Miserable de mí. Y es desesperante la forma en que lo dice. Y aquí en el pasaje dice, no que lo haya alcanzado ya. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, aunque algunas personas podrían pensarlo, ¿sí? Él dice, yo no lo he alcanzado, pero no soy perfecto, pero, y nos presenta aquí un gran pero una cosa hago. Y quiero que animarte a que puedas pensar en estas dos cosas que nos presenta aquí Pablo, porque pueden ser una clave de ánimo para nuestra vida. Yo no soy perfecto, pero una cosa hago, dice Pablo. En primer lugar, nos dice allí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidar esta palabra, es perder la mente, eh, no, no enfocarnos en el pasado, no enfocarnos en lo que ha quedado atrás. Ahora, ¿qué es lo que queda atrás? Podríamos preguntarnos, podríamos tener esa inquietud. Ahora, hay dos cosas del pasado en nuestra vida que pueden ser un gran estorbo para seguir adelante, para hacer lo que Dios quiere que hagas, para obedecer a Dios, que te estorban para luchar. Y me gustaría que pensaras en estas dos cosas. Por un lado, podrían ser los fracasos del pasado. El fracaso y el dolor. Las ocasiones en que hemos pecado, en que no hemos logrado ser fieles, de verdad que pueden ser un gran estorbo en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Pablo te dice, déjalos atrás. Lo que ha pasado, los fracasos y el dolor del pasado, déjalos atrás. Arrepiéntete si es necesario, confiesa lo que tengas que confesar delante de Dios, pero no te quedes estancado en el pasado. Hermano, piensa conmigo, si Cristo te ha perdonado, ¿para qué quedarnos en el pasado?
Si hay algo que hemos cometido, si hay algo en lo que hemos fracasado y hemos venido delante de Dios y hemos pedido perdón a Dios, si Cristo nos ha perdonado, ¿para qué quedarnos allí? Déjalo, haz lo que debas hacer hoy. Sigue a Cristo como debes seguirlo hoy y deja a un lado, deja atrás los fracasos y el dolor del pasado. Ahora hay una segunda cosa que suele ser un estorbo también, y es precisamente lo que Pablo nos ha relatado en los primeros versículos que estuvimos viendo, versículos del 4 al 11. Y estos son los triunfos pasados o lo que hemos logrado en el pasado por nuestras propias fuerzas. Incluso también cosas que Dios ha hecho. Cuando nos quedamos en lo que Dios ha hecho en el pasado y no hacemos lo que tenemos que hacer hoy. Ahora, esto es interesante. Las cosas que Dios ha hecho en el pasado deben ser un impulso para nosotros, para el día de hoy, porque son como una garantía de que si Dios ha obrado en el pasado, Dios puede obrar en tu vida hoy. Si Dios ha sido fiel en el pasado, si Él ha hecho cosas grandes en el pasado, Dios no ha perdido su poder. Dios puede y quiere obrar en tu vida hoy. Dios quiere mostrarte su gracia, mostrarte su gloria. No te quedes allí solo con lo que Dios hizo en el pasado. Permite que Dios haga hoy allí en tu vida. Pero es mucho peor cuando no permito que Dios obre en mi vida hoy por lo que yo he hecho en el pasado, por lo que creo que es, por lo bueno que creo que he hecho en el pasado. Y en ocasiones he hablado con personas que constantemente hablan de lo que alguna vez hicieron en la iglesia, de la forma en que alguna vez participaron en la obra de Dios, lo que alguna vez hicieron. Y allí se basa su vida actual. No hacen nada más hoy, no crecen, no viven en una santificación progresiva, paso a paso, pero se recrean y se quedan estancados en esos buenos recuerdos, vamos a decirlo así, en lo que alguna vez fueron o en lo justo que han sido. Y eso no les permite hacer lo que Dios les demanda. ¿Sabes que la respuesta de Pablo es la misma? Deja el pasado y mira lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Hermano, el pasado no te exime de responder el día de hoy. Lo bueno que hayas hecho en el pasado no te justifica de no hacer lo que debes el día de hoy. Si has obedecido en el pasado, eso no te libra de obedecer hoy. Esto es como conformarnos con el plato de comida del mes pasado. No, queremos comer hoy, necesitamos comer hoy. O si cumplí con mi trabajo el mes pasado y este mes ya estoy libre. No. Deja el pasado y agradece a Dios por lo que ha hecho o por lo que te ha permitido hacer, pero no te quedes ahí estancado. No confíes en lo que has logrado. Aférrate a la justicia de Cristo. Allí debe estar nuestra esperanza. Allí debe estar nuestra confianza, esta justicia que quiere obrar en tu vida hoy. Y Pablo dice, mira, yo no he alcanzado la perfección, pero sí estoy luchando. Una cosa hago, y nos ha dicho en primer lugar, dejo a un lado el pasado. Y en segundo lugar, nos dice, yo busco la meta. Yo miro hacia el futuro y me esfuerzo hacia el futuro, buscando el propósito de Dios que tiene para mí, dice allí el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Ahora, la imagen que se presenta aquí es muy deportista, muy deportiva. Y se representa aquí a un corredor, alguien que está poniendo todo su esfuerzo en cada zancada, en cada paso, con el pecho al frente, con los brazos, extendiendo los brazos, extendiendo las piernas lo más que se pueda. No solo por correr o porque está dando un paseo o porque es ligero, no, porque quiere alcanzar la meta.
pone todo su esfuerzo, cada gota de sudor por alcanzar esa meta. No solo desea la meta, sino que la procura, hace todo lo necesario para llegar allí. Dice Pablo, dejo el pasado, pero me extiendo hacia el futuro. Esta es una idea similar a la que nos presenta ahí Hebreos capítulo 12, versículo 1. Nos dice que teniendo estos testigos del capítulo 11 que ya han llegado a la meta y que son un ejemplo para nosotros, nos dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Y sabes que el pasado puede ser un gran peso en nuestra vida, tanto fracasos, cosas malas en el pasado, como las cosas buenas que he hecho, pueden ser un gran peso en nuestra carrera. Y dice, despojémonos de todo peso. Y dice también del pecado que nos asedia, ese pecado que nos está plantando cara, que se opone a nosotros, para no dejarnos correr. Y el libro de Hebreos dice, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Correr con paciencia no es olvidarnos de la carrera o relajarnos en la carrera, no, es que corremos sin desesperación, sin frustración, pero corremos haciendo todo el esfuerzo que necesito. Y quizás me caigo una vez, y quizás me caigo una nueva vez, y otra vez, pero me levanto y sigo adelante porque yo quiero llegar a la meta. Yo estoy sujeto y quiero estar sujeto a la gracia de Cristo y quiero ver cómo Dios obra, cómo Dios cumple su promesa en mí, para lo que fui llamado, para lo que he sido asido por Cristo, como hemos visto en el versículo 12. Hermano, ¿qué cosas hay en tu pasado que te estorban para correr? ¿En qué logros estás confiando? ¿Qué te está estorbando de esforzarte en la carrera? Pablo te dice, déjalo. Deja todo lo que te estorbe para seguir. Déjalo en el pasado. No lo mires más. No te recrees más en eso. Porque no vale la pena distraerse en esta vida y perder la oportunidad de conocer cada día al que es el mejor tesoro. Conocer la excelencia, como dice allí, de su conocimiento. Conocer la verdadera riqueza a Cristo Jesús y experimentarla en nuestra vida. No vale la pena vivir en el pasado. No vale la pena retroceder cuando la excelencia está por delante. Y el apóstol Pablo termina allí con un versículo tan hermoso y que debe ser un ánimo para nosotros. Nuevamente tenemos que pensar, ¿sí? Muchos confían en sus obras, en las buenas cosas y en cómo cumplen la ley y en cómo se pueden justificar delante de Dios. Pero dice Pablo, yo he dejado todo eso, todos mis logros personales y humanos los he dejado para conocer a Cristo, para conocerle personalmente y experimentar su gracia en mi vida. No soy perfecto, pero sigo, lucho, me extiendo, dejo lo que está atrás, incluso los fracasos, incluso mis méritos humanos, los dejo atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Y dice el versículo 14, y esto es para ti, te animo a leerlo allí en tu casa. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Me esfuerzo, me levanto, continúo, pase lo que pase. Prosigo a la meta, esta meta, la semejanza a Cristo aquí en esta tierra, la semejanza que Él quiere poner en nosotros, obrar en nosotros. Y nos habla allí de el premio. Esta es la perfección, cuando seamos igual que Cristo, cuando lleguemos a su presencia y seamos transformados a su imagen, como dice Primera de Juan. Y habla allí de ese premio es del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a lo que Dios nos ha llamado.
Y esto es la culminación allí de la salvación, cuando seamos llevados a su gloria y alcanzaremos todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Hermano, vayamos delante de Dios. Pongámonos delante de Dios. Pongamos delante de Dios ese pecado que nos está estorbando. Quizás ese pecado que nos gusta mucho, pero que no nos deja extendernos, que no nos deja permitir que Dios obre en nosotros. Quizás ese orgullo, esos logros que nos hacen sentir seguros, que nos hacen sentir satisfechos, pero que nos distraen de seguir hacia la santificación. Hermano, no te quedes tirado, no te quedes postrado. Levántate, endereza tus piernas, endereza tus pies, levántate y sigue a tu Salvador. Prosigue a la meta. Haya pasado lo que haya pasado y pase lo que pase. Porque si has sido por Cristo, si has sido llamado por Cristo a la salvación, si eres hijo de Dios, el poder de su resurrección está en ti para transformarte y quiere transformarte. Y puedes ver, buscar y debemos buscar, ver en nuestra vida la obra de Dios y cómo Él quiere obrar en nosotros. Deja tus fracasos atrás. No te quedes solo con lo que has logrado. Prosigue y esfuérzate, no confiando en que tú tienes la capacidad para hacerlo, sino que Cristo tiene el poder de obrar en tu vida, sino que Cristo tiene el poder de llevarte a la meta, confiando en su gracia. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga. Yo no sé lo que pueda estar pasando a tu alrededor, no sé lo que pueda estar pasando allí en tu corazón, pero una cosa puedes estar seguro: Dios quiere llevarte a su meta, Dios quiere llevarte a la victoria. Prosigue, no te detengas, levántate y prosigue a la meta. Que el Señor te bendiga en gran manera.